Sean bienvenidos, estimados alumnos, a nuestro curso de Introducción a la Programación. En esta ocasión tendremos una clase sobre las estructuras repetitivas, específicamente el caso de la utilización del ciclo for en C++. Nuestros objetivos de la jornada serían las siguientes: aprender sobre la interfaz de C++, así como hemos visto en los videos previos sobre cómo compilar y probar un programa. Conoceremos el concepto y la explicación de las estructuras repetitivas y su sintaxis en C++. Para esta ocasión el caso del ciclo for. En otros videos futuros veremos sobre el ciclo while y el ciclo do while también. Y realizaremos un ejercicio sobre esa estructura repetitiva. ¿Cuáles son los conceptos previos que tenemos que conocer para poder trabajar con una estructura repetitiva? Bueno, conocer qué son las estructuras repetitivas. Pues en el lenguaje C++ existen tres tipos de instrucciones de repetición: el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while. Vamos a ver en esta ocasión un poco sobre el ciclo for, que prácticamente la utilizamos cuando tenemos una estructura repetitiva en la cual conocemos cuántas veces queremos repetir la acción. También se le conocen a estas estructuras como ciclos repetitivos. Básicamente lo que hacen es repetir la misma tarea muchas veces hasta que se cumple cierta condición, con la cual se detiene la ejecución del ciclo y se continúa con la ejecución normal del resto del código de nuestro programa. Vamos a ver sobre un ejemplo de la estructura del ciclo for. Primero tenemos que conocer cuál es su formato general. Bueno, en el caso del ciclo for vamos a visualizar acá en la parte de la instrucción aquí arriba que lleva tres secciones para su parámetro. En la primera sección se describe la inicialización del ciclo for. ¿Qué hacemos en ella? Declaramos una variable contador, la cual la inicializamos al valor inicial de nuestro ciclo. Ejemplo, podríamos tener acá abajo la variable i, que la estamos declarando, y esa variable i la vamos a inicializar a 1. ¿Para qué? Para que el ciclo comience en 1. Luego en la siguiente sección tenemos lo que es la condición de continuación de nuestro ciclo. En la condición de continuación de nuestro ciclo, lo que hacemos es definir una condición en la cual le estamos diciendo al ciclo for hasta qué momento se va a detener nuestro ciclo repetitivo. Bueno, y luego el último punto que tenemos acá, el incremento. Aquí en esta parte lo teníamos que haber separado por punto y coma. Aquí tenemos que corregir esta parte. Bien, en el incremento nosotros decimos de cuánto en cuánto va incrementando el contador para nuestro ciclo for. Podemos hacer incrementos de 1 en 1, de 5 en 5, 10 en 10. Nosotros decidimos en qué formato lo vamos a hacer, en cuántos valores. Bien, luego tenemos nuestro bloque encerrado entre llaves, nuestro bloque de instrucciones, que son las instrucciones que se van a repetir una y otra vez mientras el ciclo está funcionando, está trabajando. Bien, veamos el ejemplo en concreto aquí abajo. Tenemos en este caso la declaración de la variable en la primera parte. Aquí en la línea donde dice unsigned int i igual a 1, declaramos una variable i, la inicializamos a 1 y eso significa que nuestro ciclo for comenzará en 1. A medida vayamos repitiendo las instrucciones una y otra vez, el ciclo va a ir incrementando automáticamente el valor de la variable i. Eso significa que entrará a nuestro ciclo una vez y realizará esta tarea. En este caso tenemos solo la instrucción cout, en donde imprimimos el valor de i para este ejercicio. Bien, cuando haya hecho esa tarea, el ciclo retornará hacia arriba, hacia el inicio, e incrementará el valor de la variable i. En este caso la variable i valdría 2 y entramos al ciclo y realizamos las acciones que están programadas dentro de nuestro ciclo repetitivo. Eso lo hará, según este ejemplo, 100 veces, desde que i valga 1 hasta que i tenga el valor igual a 100.
cuando ya i tenga un valor en el cual no se cumpla esa condición de que i sea menor o igual a 100, entonces prácticamente el ciclo estaría terminando y se saldría de su ejecución. Bueno, el ejercicio con el cual aprenderemos las estructuras repetitivas para nuestro ciclo for consiste en lo siguiente. Se desea crear un programa en C++ que lea 5 notas de un alumno y calcule el promedio de dichas notas. El programa deberá imprimir el promedio y el carnet de dicho alumno. Para esta ocasión, aquí tenemos un pocos de los pasos que construimos para nuestro algoritmo narrado, con el cual vamos a entender un poquito sobre la lógica de cómo trabajará nuestro algoritmo. Luego procederemos a programarlo en el lenguaje C++. Bien, el proceso lo llamaremos calcular promedio y vamos a declarar 4 variables. La variable nota, acá, la variable suma de notas, la cual iremos acumulando dentro de nuestro ciclo repetitivo, la variable promedio y la variable carnet. Bueno, para iniciar nuestro ejercicio, recuerden que siempre lo que se debe de hacer entre los pasos para diseñar un programa son la declaración de variables, la captura de datos de entrada, luego se realizan los procesos necesarios y luego la presentación de resultados. Pasamos a la siguiente parte de acá, que es la lectura de los datos de entrada. Leemos el carnet del alumno con el que vamos a trabajar. Aquí podemos observar que imprimimos un mensaje para solicitarle el número de carnet al alumno. Y luego leemos la variable para capturar nuestro valor. Después, mediante el ciclo repetitivo for, aquí lo podemos visualizar de manera narrada en lenguaje natural. ¿Qué es lo que haría? Vamos a leer desde que el valor de la variable de control del ciclo sea 1 hasta que sea 5 y vamos a incrementar de 1 en 1 ese valor. ¿Qué va a hacer en esas 5 ocasiones que se va a repetir el ciclo? Lo que realizará es leer la nota de cada una de las evaluaciones del alumno. Recuerden, en el enunciado habíamos dicho que eran 5 notas, por lo tanto el ciclo se repetirá 5 veces. Cada vez que leamos una nota, vamos a ir acumulándola en nuestra variable sumador. Y con eso tendremos las 5 notas sumadas y al final, cuando el ciclo for termine, podemos sacar el promedio de esas 5 notas que hemos sumado. Y por último, imprimimos los resultados que se nos han solicitado, el carnet y la nota del alumno. Ahora vamos a proceder a programar la solución de nuestro ejercicio en nuestro entorno de desarrollo. Regresamos aquí a nuestro código que previamente diseñamos para entender la lógica de nuestro programa y vamos a abrir nuestro entorno de desarrollo. Nos vamos al menú archivo y creamos un nuevo proyecto. Archivo, nuevo proyecto. En este caso seleccionamos proyecto en blanco, la opción que dice Empty Project. Nos aseguramos que en las opciones esté seleccionado en C++ para seleccionar ese lenguaje C++ y escribimos el nombre de nuestro proyecto. Le pondré el siguiente nombre: ejercicio for y le damos aceptar. Damos clic en el botón. Nos pedirá guardar nuestro archivo. Yo ya tengo aquí la carpeta en la cual voy a guardar nuestro proyecto. Y ahora nos aparece ya la ventanita en la cual podemos escribir nuestro código fuente de nuestro primer archivo con extensión C++. Bueno, en nuestro caso es buena práctica que primero guardemos nuestro archivo de código fuente. Le damos guardar para que nos pida el nombre. Y le pondremos el siguiente nombre: calcular promedio. Calcular promedio. Si se dan cuenta, el archivo es extensión .cpp, que es un archivo de código fuente en C++. Guardamos y podemos observar que ya nos aparece en nuestro proyecto nuestro archivo acá, solo que está en blanco. Bueno, empezamos con la inclusión de nuestras primeras líneas de código. Vamos a poner acá nuestra referencia a las librerías estándar de C++. Pondremos la librería IOStream,
En este caso ponemos include, numeral include, espacio, y ponemos IOStream, IOStream sería como lo podríamos mencionar en español, stream, IOStream, que es la que utilizaremos para los flujos de entrada y salida, ¿verdad? Para capturar variables y para presentar resultados. Bueno, luego vamos a utilizar otra también, otra librería estándar. Include y utilizaremos IO manip para manipular nuestro flujo de salida y poder ponerle solamente 2 decimales a nuestro resultado de nuestro cálculo de promedio. Y también utilizaremos con include la librería estándar string. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una variable string para leer la variable de nuestro carnet de estudiante. Vaya, ahora vamos a crear nuestra función main. Vamos a declarar la función main. Recuerden que siempre tiene que existir la función main. Ahí está creada. Y ponemos nuestro bloque de instrucciones de la función main. Ya tenemos todo listo para comenzar con nuestro código de nuestro ejercicio. Ahora, después de nuestra función main, antes de nuestra función main, vamos a incluir la instrucción using namespace std para que se nos facilite la escritura de nuestro código a la hora de poner las instrucciones cin y cout y no tengamos que escribirlo en la forma larga. Bueno, empezamos con la interpretación de nuestro algoritmo. Vamos a declarar la variable nota, suma notas y promedio. Cabe destacar que esas variables deben de ser variables que acepten decimales, por lo tanto las declararemos como tipo doble. Y la variable carnet, que sería una variable string porque tendrá letras y números. Vamos a declarar la variable nota. En este caso sería doble espacio y ponemos el nombre de la variable nota y vamos a aprovechar esta ocasión para inicializarla a 0. Recuerden que siempre deben inicializar las variables que van a utilizar. No dejen una variable sin inicializar. La siguiente, doble, la variable suma notas, espacio, y voy a poner la inicialización de la variable a 0. La tercera variable numérica que vamos a utilizar sería la variable promedio. En este caso me faltó el double, lo voy a escribir aquí. Y luego inicializamos la variable a 0. Recuerden que si no hacemos la inicialización, corre peligro de que el dato que nos resulte al final de nuestro proceso no sea el correcto, porque la variable ya tenía algún valor que estaba en memoria, por así decirlo, y eso nos puede afectar nuestro cálculo. Por lo tanto, siempre es buena práctica inicializar los valores de las variables que se van a utilizar. Luego vamos a declarar la variable que nos guardará nuestro carnet. Esta variable es de tipo string. Para poder declarar esta variable incluimos la librería string acá. Bien, el nombre de la variable sería carnet. ¿Y cómo vamos a inicializar esta variable? Pues podemos dejarla así como está o podríamos inicializarla de esta manera. Podemos poner los símbolos de las comillas dobles, pero sin nada entre ellas, o sea, vacías. Podemos observar que aquí tengo un espacio en blanco, pero acá, en esta parte, está vacío. Eso me podría servir a mí para poder tener una cadena de texto vacía que no contenga ningún valor, y sería el equivalente a inicializarla. Bueno, ahora voy a poner un comentario y vamos a proceder a hacer la lectura. Procedemos a hacer la lectura de las variables de entrada. Ahí está. Siempre que necesitemos leer una variable,
siempre tienen que poner un mensaje solicitándole a la persona qué datos es el que van a escribir. En nuestro caso estamos visualizando el paso 5 que dice escribir el número de carnet del alumno. Entonces vamos a escribir esta instrucción. Recordemos que es con cout. Cout, espacio, dos símbolos de menor que, indicando el flujo de salida. Y aquí ponemos entre comillas el texto que queremos presentar. Veamos el texto. Escribe el número de carnet del alumno. Dos puntos. Vaya, escribimos acá. Escriba el número de carnet del alumno. Dos puntos. Dejamos un espacio acá. Y luego vamos a hacer la lectura de variable. ¿Por qué dejamos dos puntos y ese espacio? Porque quiero que a la par de ese texto aparezca el indicador solicitándonos el número que vamos a ingresar. El carnet, perdón. En este caso, ¿cómo hacemos la lectura de nuestro carnet? Como sabemos que nuestro carnet no tendrá ningún espacio en blanco, podemos hacer la lectura con CIN. En caso que tuviera espacio en blanco, tendríamos que utilizar otra instrucción diferente. Bueno, hacemos la lectura de la variable con CIN y le indicamos que el resultado lo guarde en la variable carnet. Pueden observar acá que los símbolos de mayor que son los que estoy utilizando, no los de menor que. Eso asemeja a una flecha de dirección apuntando hacia la variable carnet. Y eso significa que ahí estaremos guardando el resultado. Bueno, lo siguiente es la lectura de nuestros datos, de nuestros números, de nuestras notas, perdón, con las cuales vamos a trabajar. Recordemos que el enunciado nos solicita 5 notas. Pondré un comentario para recordarnos a nosotros mismos qué es lo que vamos a hacer en esta parte. Pues el comentario dirá lo siguiente. Aquí procedemos a leer las 5 notas. Permítame acá. Aquí procedemos a leer las 5 notas mediante un ciclo for. Bueno, ese es un comentario, ¿verdad? Para nuestro código.